Bendiciones para tu vida. Quiero que preste mucha atención. Bajo el tema le puse a este mensaje el beneficio de orar en las madrugadas. A veces no entendemos el beneficio que hay cuando nosotros oramos en la madrugada. Es un beneficio auténtico que yo quiero que tú escuches y medites en este momento. El salmista siempre se levantaba de madrugada a adorar al Señor o buscar su presencia o darle la gracia a pesar de que ya amaneció o que está a punto de amanecer. Es importante entender de que los hombres de aquel tiempos, de la antigüedad, antes que yo y antes que tú quizá, siempre se levantaban de madrugada a orar. Y no tan solo a orar, sino también a agarrar su machete, su cafecito, su té, para irse al cunuco. Y quiero decirte que hay muchas bendiciones cuando tú te levantas de mañana, cuando tú le das gracias a Dios empezando el día o antes del amanecer, que tú le entregas a Dios todo tu ser. Tú sabes los beneficios que hay. No es lo mismo que alguien se levante a las 8 de la mañana. No es lo mismo que alguien se levante a las 11, a las 12 del día. No es lo mismo que alguien se levante a las 5, a las 6 de la mañana dándole gracias al Señor. Dice la palabra de Dios que hay muchas bendiciones para todo aquel que se levanta de madrugada. Dice la palabra de Dios que Dios se pasea por la tierra. Y dice la palabra de Dios, al de aquel que yo encuentre velando. En aquel día cuando el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Por eso hay mucho beneficio cuando nosotros comenzamos a orar de madrugada. Si nosotros comenzamos a buscar de Dios de madrugada, vamos a ver muchas conversaciones con Dios. Vamos a tener muchas conversaciones. El Señor nos va a responder muchos milagros. Recuerdo que cuando yo mayormente empecé en el Evangelio, estaba buscando mucho de Dios, empapándome más de Dios, mucho para conocerle más. Y resulta de que siempre me levantaba a las 4 de la mañana, porque leí en la palabra de que Dios siempre habita en la mañana y se pasea por la tierra. Y cuando yo comencé a buscar de Dios de madrugada, ¿sabes qué me encontré? Me encontré que el Espíritu Santo me estaba llenando. El Espíritu Santo estaba hablando a mi vida. Y resulta que mientras yo estoy escuchando su voz, después de un quebrantamiento, después de sentir esa gloria, sentí que el Espíritu Santo me dirigía y me decía, toma un cuaderno y anota, y me daba los pensamientos y me decía la cosa, me enseñaba muchas cosas. Llené 4 cuadernos de estudio bíblico que me enseñaba y también revelaciones que iban a acontecer por la cual yo estoy donde estoy a causa de levantarme de madrugada a las 4 de la mañana siempre a orar. Y por eso en este momento, si tú supieras los beneficios que hay cuando tú te levantas de madrugada a presentarte delante de Dios, que antes de que tú empieces el día, ya tú te estás comunicando con Dios para hablar con Dios directamente. ¿Sabe qué? El mejor secreto es ese. Te digo por qué ese es el mejor secreto, diría. Porque es un espacio donde tú se lo vas a dedicar a Dios. Es un espacio donde tú has hecho un esfuerzo para levantarte, para comunicarte con el Padre Celestial. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 13. Dice, ahora, por cuanto habéis hecho toda esta obra, declaro en el Señor, y a pesar de hablar desde temprano, dice la palabra de Dios que el Señor te va a escuchar. Y dice la palabra de Dios que te va a responder. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos desde temprano, dice la palabra de Dios que cuando tú buscas al Señor desde temprano hay muchas bendiciones. Y más si es para buscar el pan del cada día para bendecir a tu amada, dice la palabra de Dios. Por eso, el Señor se va a encargar de tu bendición. No es lo mismo decirle al Señor, dame la fuerza para trabajar. Pero apenas te está acabando de levantar, no le ha dado gracia a Dios, no te ha comunicado con el Padre Dios Todopoderoso. Y por eso es importante de que tú puedas entender las bondades, como dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 al 22, de que Él tiene mucha bondad para con nosotros. Pero si nos levantamos de mañana, si nos levantamos de madrugada, si comenzamos a buscarle.
Y por eso dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 5, versículo 3, dice de esta manera: oh Señor, de mañana oirá mi voz. De mañana, dice la palabra, presentaré mi oración a ti. ¿De qué? De mañana. Y cuando hablamos de mañana, dice la palabra de Dios que en una ocasión, ya ustedes pueden ver que el salmista, aquellas personas de Dios, aquellos ejemplos que por la cual podemos continuar para hacer las cosas más eficaz, oraciones más eficaz, que lleguen más directa a Dios, dice que ellos se levantaban de mañana, o sea, de madrugadas. Y cuando hablamos nosotros de mañana, dice la palabra de Dios que en una ocasión, para que ustedes vean que también Jesús oraba de madrugada, dice la palabra que los discípulos estaban en problema. Y dice que se levantó una gran ola, un viento contrario que chocaba con ímpetu contra la barca. Ya que Jesús estaba predicando a la multitud, le dijo a ellos: váyanse adelante mientras yo me despido de la multitud. Dice la palabra que Jesús se fue a orar aparte en un monte. Y eran la cuarta vigilia de la noche. Ya usted puede ver, era de madrugada. Y dice la palabra que él sintió en su espíritu que los discípulos estaban en problema, estaban azoteados por la ola, estaban en un problema terrible para ellos. Y dice la palabra que Jesús, al sentir esto, bajó del monte y comenzó a caminar por encima de las aguas, de lo que le estaba dando el problema a ellos. Las aguas, la marea, los vientos, las olas. Dice que comenzó a caminar y ellos pensaban que eran un fantasma. Y Jesús le dijo: no temáis, soy yo. Entonces ahí es donde Pedro le dice: si en verdad eres tú, maestro, manda que yo también camine por encima de las aguas. Él le dijo: ven. Y luego, al ver la persecución de las aguas, las olas, al no creer esta maravilla, comenzó a hundirse. Es importante entender de que Jesús viene de mañana, camina por encima de las aguas al rescate de ellos. Pero ¿sabe cuál es el asunto aquí? Cuando tú oras de mañana, cuando tú te comunicas con Dios de mañana, Jesús viene a tu rescate. Pero es cuando tú oras de mañana. Y por eso orar de madrugadas, orar de mañana es muy beneficioso. Por eso los beneficios de orar en mañana es cuando tú le das el primer lugar al Señor, cuando tú te despojas de un sueño, te levantas, reconoce de que necesitas comunicarte con Dios y Dios hace el milagro que quiere hacer contigo. ¿Es más eficaz la oración de mañana que la de la tarde? Déjame decirte que sí. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a venir a bostezar después que te levantaste. Tú no vas a venir con pereza después que te levantaste. ¿Sabes qué? He descubierto de que cuando tú te levantas ya a las 4 de la mañana y dices que no quiere orar, no tienes sueño, no te va a entrar el sueño, no va a poder tener ese descanso para volver a dormir. Muy difícil. ¿Sabes cómo te la puede pasar? Orando. Y te aseguro que tu oración será más eficaz que la de tarde. Porque cuando tú oras de mañana, tu cuerpo es transformado, tu mente es transformada, tú sientes de que necesitas dedicarle ese momento a Dios. Allí no tendrá un estorbo en tu mente, un compromiso que te ate. Allí ese horario será para Dios. Y te aconsejo, los beneficios que vas a obtener cuando tú ores de madrugada son muchos, son bastantes. Y lo vas a experimentar. Habrá cambio en tu vida. ¿Sabes qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los beneficios? Que cuando amanezca, te vas a sentir con un peso de gloria. Vas a sentir que tu vida está siendo edificada, transformada para edificar a otro. Vas a sentir una llenura del Espíritu Santo. Vas a sentir que el Espíritu de Dios te va a acompañar y que no habrá estorbo, no habrá guerra que tú puedas o que te pueda enfrentar a ti. Porque tú estás rebosado en gloria de Dios. A quien tú abraces va a sentir el cairo, el poder de Dios, la chequina de Jehová en ti. ¿Por qué te digo esto?
porque te la pasaste con Jehová hablando, te la pasaste con el Señor y tú estás untado de Dios, y todo aquel que se te acerca a ti va a sentir una diferencia. Por eso, orar de madrugada atrae mucho beneficio, atrae muchas respuestas del Señor. El Señor te da revelación, te da sueño, te da lo que tú le pides. ¿Sabes que el Señor anda buscando con quién hablar? El Dios Todopoderoso anda buscando a aquel que pase tiempo con Él. Por eso María tomó la mejor parte, que fue sentarse con Jesús. Marta estaba afanada y turbada. Y estamos tan afanados y turbados que no le dedicamos el mejor momento, la madrugada, al Señor. No te estoy diciendo, tengo que dejar de dormir por esto, pastor. No, no tienes que dejar de dormir. Todo lo contrario, dedícale después que duerme. Te puede acostar a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Estamos hablando, mira, 11, 12, 1, 2, 3 y 4. Tú estás durmiendo 6 horas si te duermes a las 10. Y de 4, 5, 6 y 7, 3 horas para el Señor. Porque te aseguro que no va a tener sueño. Mira, cuando tú comienzas en 1 hora, tú vas a sentir ese peso de gloria. Tú vas a sentir una llenura, un quebrantamiento con Dios. En mi caso, cuando estoy orando esa distancia de hora, ese tiempo, me cae un fuego que me hace levantarme de rodillas y comenzar a orar, a hacer guerra espiritual por mis hermanos, por ustedes que me están viendo en este momento. Aunque usted no lo cree, estoy orando por usted, por su familia, por todo el que me sigue en mis redes sociales. Y déjame decirte que he experimentado la gloria de Dios. Allí cuando comienzo a escribir palabras que el Espíritu Santo me da, me revela de lo que Él quiere hacer en mi vida. Y te aseguro que cuando tú te levantas de mañana, de madrugadas, vas a experimentar cambios. Déjame decirte que todo lo que está torcido se endereza, tu vida es santificada, tú no quieres pecar, porque pasaste la mañana hablando con Dios. Y tu corazón está guardado en ese momento. Ahora, cuando tú dejas de orar, cuando dejas de comunicarte con Dios, no sientes deseo de levantarte a orar, no sientes deseo de alabar al Señor, ni de visitar la iglesia, mucho menos leer la Biblia, ni ayunar. Por eso, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de levantarte, cuando tú dejas de clamar al Señor, esto es lo que ocurre. ¿Sabe por qué muchas iglesias en este tiempo están vacías? Porque no se está orando. No se está haciendo vigilia, no se está velando. Por eso muchas iglesias hoy en día están cerradas. No se quieren congregar a causa de que un virus y las leyes han permitido de que no se reúnan cierto grupo. Pero eso no detiene la mano de Dios. Cuando tú eres una persona de oración, cuando tú eres una persona que ora y que te gusta doblar rodillas ante Dios, eso a ti no te detiene. Tú te mantienes orando en casa de madrugada. Tú comienzas a llamar a los hermanitos, vengan a casa, vamos a orar. Vamos a hacer una vigilia en mi casa. Vamos a comunicarnos con Dios. Y mira, lo más bello es estar en grupo orando. Y así estaban en Hechos 2, dice la palabra de Dios. Allí reunidos todos en el momento Pentecostés. Dice la palabra que estando allí un promedio de 10 días. Dice que estaban en ayuno y oración. Y dice que de repente descendió el Espíritu Santo en forma de fuego y lo puso todo a hablar en distintas lenguas, en distintos lenguajes y lenguas espirituales angelicales, que para ellos eran extrañas, que no conocían, pero se estaban comunicando con Dios en oración. Y por eso es cuando tú y yo oramos de madrugada, cuando tú y yo estamos en oración, ocurren cosas sobrenaturales. Por eso no dejes de orar. No dejes de comunicarte con Dios. Si tú dejas de orar, viene un peso de pereza que se aprovecha de ti. Y es fuerte, fíjate. Es muy fuerte cuando ese peso de pereza se aprovecha de ti. Por eso te aconsejo, ora al Señor directamente. Comunícate con Dios directamente de madrugada. Por eso los beneficios de orar de madrugada son muchos. Y debes de experimentarlo día tras día.
En una semana va a haber respuesta de peticiones. Por quien tú clamas, va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Y lo que te estoy diciendo no es inventado ni cuento de hadas. Eso es algo real, verídico, que tienes que experimentarlo y vivir en lo sobrenatural de orar de madrugada y experimentar los beneficios que van a ocurrir. Te aconsejo que si tú eres de la persona que no está orando de madrugada, experimenta la gloria de Dios. Yo he pasado este proceso de oración y ¿sabe qué? Todo aquel que ora de madrugada, escucha, es una persona transformada. Hasta para hablar, primero piensa lo que va a hablar. Hasta para tomar una decisión va de madrugada a consultar con el Dios Todopoderoso. Por eso en este momento quise traer este mensaje tan bello, los beneficios de orar de madrugadas. Y yo quiero que tu vida sea edificada, tu vida sea marcada, tu vida sea distinta y que desde ahora hacia adelante tú seas una persona de oración. Amén. Yo apuesto a ti que tú serás una persona de oración, que los problemas los vas a resolver orando de madrugada. No con la palabra, no con las manos, sino orando de madrugada. Padre amado, en este momento te presento esta vida que me esté escuchando. Te pido, Señor, que atraiga tu poder, Padre, del deseo de orar de madrugada y comunicarse contigo. Amado Dios, quita todo estorbo, toda guerra que impida orar de madrugada, amado Dios. Es en el nombre de Jesús que te lo pido, Padre. Y sé que Dios, amado, tú estás haciendo algo grande sobre esta vida. Sé que tú estás tocando esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creo en el nombre de Cristo. Hazlo, experimenta y si siente que comienza a hacer esto, escribe a mi número de WhatsApp que quiero escuchar lo que has sentido de parte de Dios. Después de una semana de oración de madrugada, quiero escuchar tu testimonio. Bendiciones para tu vida. Amén. Si sientes que este mensaje ha edificado tu vida, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a 5 personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para Cristo. Si necesitas de una oración del pastor Frankely Vázquez, debajo de este mensaje en el canal de YouTube encontrarás un enlace de WhatsApp. Puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal. Luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte.